Vale, pues vamos a contestar hoy a la pregunta de Jaun Gacilita, seguidora del canal. Hola querida Cristina, me encanta lo que compartes. Me gustaría mucho que comentaras acerca de cómo tener más ánimo en la vida. Pues como siempre digo al comienzo de cada vídeo, recuerda que esto es mi interpretación personal, no digo que sea la verdad ni que sea la forma más correcta. En el canal siempre se aboga por el hecho de que cada uno comparta su experiencia y que eso, si le sirve a alguien, pues bienvenido sea. No digo que lo que yo digo sea lo correcto, ni la verdad última, ni lo mejor. Comparto buenamente lo que he experimentado para que si a alguien en su camino le sirve de algún modo, estupendísimo. Así que, basándome en eso, en diciendo que no poseo la verdad absoluta en absoluto, vamos allá con la respuesta, ¿vale? Y simplemente muchas veces son lo que estamos haciendo aquí son reflexiones en voz alta que cualquiera podría hacer en el momento en el que indagara un poco. Entonces, tú también en los comentarios puedes hacer tus propias interpretaciones, reflexiones que a lo mejor a la persona que ha hecho la pregunta, si lo lee, le ayuda. Porque como seres humanos todos tenemos la capacidad de razonar y entre todos, como es aprendiendo juntos a florecer, el eslogan de este canal, pues eso es lo que estamos haciendo juntos, pues compartiendo visiones, maneras, el punto en el que estamos en este momento y las reflexiones que hemos llegado a realizar y las conclusiones a las que hemos llegado o estamos en ese momento. Así que simplemente es una manera de dar distintas perspectivas sobre un mismo tema. Entonces, me gustaría mucho que comentaras acerca de cómo tener más ánimo en la vida. Pues como siempre digo, esto tiene diferentes perspectivas y planteamientos, entiendo. Eh, lo primero que te diría y lo que a mí me han enseñado y he aprendido es que para tener lo bueno hay que aceptar lo malo. No porque haya que aceptarlo de por sí, sino porque el problema es que dentro de nosotros hay un montón de cosas que no conocemos porque no nos hemos atrevido a explorar. Y a eso se suma que realmente pues somos muy ignorantes realmente en cómo las cosas son en realidad. Y no tenemos esa conexión con nuestra naturaleza intrínsecamente bondadosa. Entonces, ¿qué sucede? Que como no tenemos esa relación, no somos conscientes de que eso existe, ni tenemos una conexión establecida con eso, ni una conciencia de que eso existe, pues nos comportamos en base a un montón de cosas que nos hemos inventado y que nos generan muchísimos problemas y sufrimiento. Entonces no es que por sí para experimentar lo bueno haya que experimentar lo malo, sino que tal y como están las cosas ahora, debido a nuestra ignorancia, pues es así, viene en el pack, ¿no? Es decir, habría una manera en la que no tendríamos que experimentar todo ese sufrimiento porque podríamos simplemente arrojar un montón de luz hacia todo ese sufrimiento e iluminarlo de una manera automática, ¿no? Sin una necesidad de experimentar esa sombra. Pero como no tenemos esa sabiduría y ni esa capacidad, pues entonces no podemos hacer eso, ¿no? Y tenemos que ir poquito a poquito y experimentando cada cosa y como desenmarañando, ¿no? El tinglado que tenemos ahí montado. Entonces, yo conocí a alguien que tenemos un audiolibro suyo en el canal, se llama Casi todo el mundo está chiflado. Esta persona, que fue y ese ha sido muy importante para mí, se llama Isaac David Garuda. Él decía que para dejar o revelar todo lo noble que hay en mí, sucede una cosa, y es que también voy a tener que dejar ver todo lo innoble. No se puede mostrar solo una parte, por lo menos durante mucho tiempo. Es decir, todos lo podemos ver. Es decir, si existe, quiero decir, si nosotros albergamos esa creencia dentro, tarde o temprano va a florecer. Si albergamos una creencia desagradable acerca de nosotros, tarde o temprano va a salir a la luz. Entonces, se me ha olvidado cuál es la pregunta. La voy a ver otra vez porque me gustaría mucho ver acerca de cómo tener más ánimo en la vida. Entonces, resumiendo, para tener más ánimo en la vida hay que aprender a lidiar con el no ánimo. Y creo que lo ideal es poder experimentarlo en su máxima plenitud. Lo que pasa es que para eso hace falta
pues mucha sabiduría, mucha contención, porque cuando uno se enfrenta al terror, cuando uno se enfrenta a lo peor del ser humano, y con lo peor me refiero a lo que produce más sufrimiento, hace falta mucha valentía y hace falta tener mucha capacidad de soportar todo ese peso, ¿no? Que trae esa creencia, esa emoción. Hace falta mucho de eso. Entonces hay veces que cuando la gente no tenemos la capacidad de manejarlo, lo que se recomienda es, bueno, busca alternativas al enfrentamiento directo al enfrentamiento directo o exponiéndote demasiado a eso, ¿no? Entonces simplemente o bien déjalo de lado, teniendo pensamientos positivos, centrándote en el trabajo, centrándote en otra cosa, o bien las veces que te choques con ello, es decir, deja de vez en cuando encuéntrate con ese malestar, haz encuentros con ese malestar, pero no dejes que duren demasiado, porque si no sabes manejarlos, pues el sufrimiento que te va a acarrear lo patas arriba que va a poner tu vida puede crearte un sufrimiento que a lo mejor es innecesario. Entonces uno tiene que ver un poco qué es lo que más le compensa y a cuánto está dispuesto a renunciar y por qué dificultades, austeridades y situaciones está dispuesto a pasar. ¿Qué es lo que uno va a tolerar? Entonces, eso tiene que ser una decisión interna, ¿no? Tarde o temprano, todas estas creencias que tenemos acerca de cómo funcionan las cosas, acerca de cómo es la vida, vamos a tener que enfrentarlas. Es cierto que cuando tenemos más herramientas o más conocimiento, situaciones más favorables, pues enfrentar todas esas creencias que nos perturban tanto puede volverse más sencillo. Entonces es tu decisión decir, vale, me voy cuando aparezca este desánimo, voy a mirarlo de frente, voy a dejarme imbuir por él hasta descubrir qué es exactamente. O, como no me atrevo a hacer eso ahora mismo, lo que voy a hacer es pues un montón de otras cosas que son beneficiosas para otros y para mí, un montón de cosas beneficiosas y con la esperanza de en el futuro estar preparado. Entonces, cuando aparezca ese desánimo, como digo, o nos hacemos muy valientes y nos sentamos con ese desánimo, entablamos una conversación con él, le preguntamos qué le pasa, sentimos toda esa incomodidad en nuestro ser y en nuestro cuerpo, esa es una opción, pero claro, no sabes, por ejemplo, si haces esto no sabes cuánto tiempo va a durar este malestar, porque realmente es mucho lo que hay como que desprogramar. Entonces, no es de un día para otro, no es, pues hago esto un momento y ya me voy a sentir bien enseguida. No, porque el condicionamiento al que nos hemos expuesto y bajo el que estamos sometidos es enorme, ¿no? Entonces, tenemos esa vía o tenemos la vía de cuando me siento desanimado, lo observo un poquito, me siento un poquito con él, pero enseguida busco cosas que me conduzcan a un estado opuesto, que es el del ánimo, ¿no? Y en ese sentido hay pues infinidad de herramientas. Tenemos las duchas frías, tenemos escuchar audiolibros, tenemos escuchar enseñanzas que nos suban el ánimo, bailar, escuchar música, salir a dar un paseo, hacer algo que te relaje, hacer algo que te haga feliz. Todas estas cosas que lo que buscan es pues entrenar la mente para que logre no tanto transformar ese sufrimiento, sino desviar la atención de él y cultivar otras cosas que son positivas. Esto se hace en el caso de que uno no se sienta capaz de enfrentar todo este desánimo, porque a veces el desánimo puede parecer intolerable, porque básicamente nos enfrenta con el miedo a la muerte y eso pues puede no ser fácil de gestionar. Entonces tendríamos como tres aproximaciones. El enfrentamiento total, que es el inmiscuirse totalmente en eso y no salirse de ahí hasta que uno tenga el convencimiento en su corazón de que lo ha comprendido, que eso no significa que lo haya comprendido 100%, sino que ha llegado al máximo de comprensión del que uno es capaz en este momento, es decir, puede que yo me siente con esta sensación y que llegue un momento en el que en vez de sentir ese desánimo,
a través del análisis, de la observación, me di cuenta de que no es lo que parecía y en ese momento voy a empezar a experimentar un gozo y una sensación de bienestar. Pero eso no significa que nunca más vaya a volver a aparecer ese desánimo, porque todas estas emociones y creencias tienen como capas, serían como grados de profundidad. Entonces es posible que en otro momento, en otra etapa de mi vida o en otro momento, ¿no? Aparezca también esa sensación de desánimo y tenga que volver a enfrentarla, pero como en su momento, cuando la enfrenté, ya fui capaz de quedarme con ella sin moverme, ese estoicismo, ¿no? De no moverme, me quedo aquí hasta que descubra qué narices es esto que me perturba tanto, no voy a seguir corriendo, ¿no? Como ya lo hemos hecho una vez y además lo hemos hecho con un resultado positivo, que es el hecho de que hemos experimentado un bienestar al darnos cuenta de que eso no era lo que parecía, sino que simplemente eran nuestros sueños de infancia, nuestra ignorancia infantil de pensar que es como cuando pensamos que hay un monstruo debajo de la cama, ¿no? Cuando somos capaces de hacer eso, la próxima vez que venga hemos como sembrado unas semillas que es probable que nos haga que sea más fácil la siguiente vez, porque ya tenemos una experiencia positiva de lo que ocurre cuando enfrentamos un miedo o una sensación desagradable. Al fin y al cabo, cuando enfrentamos una sensación desagradable, lo que tenemos es miedo, porque si no, ¿por qué no íbamos a sentarnos con ella gustamente, sin ninguna preocupación? El problema es que pensamos que es real. Es decir, pensamos que ese desánimo es real, porque si yo pensara que no es real o que no hay un motivo para desanimarme, ¿por qué iba a salir corriendo? No tiene sentido, ¿no? Es porque creo que es real, que salgo corriendo y quiero hacer otra cosa, ¿no? Es porque creo que ese monstruo debajo de la cama es real, que quiero encender la luz y salirme de la habitación. Entonces es imposible, como siempre suelo decir, estar 100% pleno y feliz pensando que hay monstruos debajo de la cama. Incluso aunque te cambies de habitación y ya no vuelvas a dormir en esa habitación, el simple hecho de pensar que existe la posibilidad de que existan monstruos debajo de la cama, incluso aunque no sea la tuya, que existan monstruos debajo de la cama, el creer eso ya es creer en el sufrimiento y, y creer en el dolor, ¿no? Creer en que eso existe de por sí. Entonces eso nunca, o sea, si tenemos esa creencia, si creemos que el dolor existe de por sí y que es inamovible y que existe y lo único que se puede hacer es evitarlo, ¿no? Entonces siempre hay una sensación de escape y siempre hay además una sensación de, bueno, pero ¿y si vuelve? Bueno, vale, me he cambiado de habitación, pero igual que estaba en la otra puede volver a surgir. ¿O qué pasa si un día tengo que dormir en otra cama y debajo de esa cama hay un monstruo? Todo esto obviamente son el paralelismo con las emociones internas que nos desagradan, en este caso el desánimo, ¿no? Entonces, como digo, tenemos el enfrentamiento directo, absoluto, con absoluto quiero decir todo lo que seamos capaces en ese momento de afrontar esa sensación desagradable. Eso sería por un lado, que como hemos dicho, no significa que el desánimo haya desaparecido por completo de nuestras vidas, sino que lo hemos hecho desaparecer todo lo que somos capaces en ese momento, con nuestra comprensión. ¿Cómo sabemos que hemos hecho todo lo que podíamos? Porque empezamos a experimentar gozo ante esa perspectiva. Entonces ya no hay desánimo con el que trabajar, porque no está. Y tampoco se trata de ir buscándolo, ¿no? O podemos, es muy probable que si tras ese análisis de ese desánimo comenzamos a sentir gozo, cuando lo buscamos y lo buscamos, pues no lo encontramos, porque hemos cambiado la perspectiva, hemos descubierto que era una mentira, es decir, hemos mirado debajo de la cama y no había nada. Entonces ya no, si estoy mirando debajo de la cama y no veo nada, ya no puedo decir, hay un monstruo, pero no lo estoy viendo. No, sé que me quedo tranquila, ¿no? Cuando enciendo la luz y miro debajo de la cama. Es lo mismo. Eso no quiero decir que otro día no me vaya a dar porque a lo mejor hay un monstruo en el jardín, ¿no? O un ladrón, o cualquier otra cosa horrible. Pero el hecho de haber enfrentado esta situación de una manera exitosa y plena va a hacer que hay algo en mi mente que me diga, puede que en esta ocasión en la que estoy experimentando esta sensación que era similar a la que experimenté en su momento, puede ser que si la enfrento lo haga con éxito, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el enfrentamiento radical, absoluto, directo, enfrentamiento directo y pleno. Luego, la mitad sería un enfrentamiento parcial, en el que no nos sumergimos completamente en él, porque a lo mejor si nos sumergiéramos completamente en él tendríamos que parar toda nuestra vida y si tenemos hijos, marido, trabajo, cosas que hacer, no podemos sumergirnos en eso o no queremos hacer eso porque eso implicaría
parar un montón de mecanismos e historias que harían que se tambalease todo de una manera que no podría tolerar, porque el sufrimiento de perder mi trabajo, de causar incomodidades a mi familia, pues todo eso no lo podría soportar, sería contraproducente porque no sabría manejarlo. Entonces, ¿qué hago? Que simplemente en vez de meterme de lleno en eso, lo que hago es mirarlo de a poquito, de a poquito. ¿Aparece el desconsuelo o el desánimo? Pues me quedo mirándolo un poquito, ligeramente. Ah, mira, me ha venido esta sensación, voy a tratar de analizarla ligeramente, de dónde viene, en qué momento me ha ocurrido, en qué momento ha comenzado este desánimo, qué podría hacer para contrarrestarlo. Entonces te dices, bueno, que está bien, empiezas como a trivializar un poco el asunto, ¿no? A trivializarlo un poco. Pero a su vez haciendo como un mínimo de análisis y prestando un mínimo de atención a esa sensación. Es decir, no desvías radicalmente la atención de esa sensación, sino que mediante un poquito de observancia a la sensación de desánimo, vas haciendo gradualmente, poco a poco y delicadamente, un análisis en una dirección en la que se aleje de esa sensación de desánimo. Como decimos, pues prestándole un poquito de atención, tratando calmadamente de encontrar el momento, por ejemplo, en el que ha surgido, pensando en cómo, una vez descubras el momento en el que ha surgido, pues pensando cómo podrías evitar la siguiente vez que se produjera, y así te vas distanciando de esa sensación y, por ejemplo, pues puedes pensar en cosas que sean como contrarias a eso, ¿no? Pues eso, pensar en cosas que te animen, pensar en cosas en las que tú tienes habilidades y puedes centrar tus capacidades en eso y desarrollarlas, ¿no? Y luego la tercera vía sería la de, si tienes esa capacidad, pues directamente decir, vale, esto no lo quiero, voy a hacer cualquier otro tipo de cosa para distraerme. Todo esto va a depender de la capacidad que tú tengas, del momento, de la disposición, no depende solo de las personas, depende del momento, porque una misma persona en distintos momentos puede aplicar distintas técnicas. A un nivel más profundo, lo que sí podría decir es que, o sea, tarde o temprano todo ese mejunje hay que sacarlo a la luz, hay que mirarlo. Pero sí que es cierto que podemos tener cuidado y contrarrestarlo con actitudes que nos hagan crecer, que nos hagan generar vínculos con otros seres que son importantes para nosotros, que son estables, que encontremos pensamientos a través del razonamiento, que nos hagan confiar y generar una fe y un convencimiento en algo mayor, en que las cosas no son lo que parecen. De ese modo, cuando se presenta todo ese marrón, decimos, vale, yo ahora mismo no lo veo, pero sé que existe la posibilidad de que esto no sea como yo lo pienso. Entonces eso produce cierto alivio, ¿no? Porque es, vale, no es lo mismo que decir todo parece horrible y además es que lo es. No, es todo parece horrible, pero hay una posibilidad de que yo lo esté percibiendo de una manera errónea, ¿no? Y entonces ahí se puede encontrar como un alivio que te diga eso. Yo ahora mismo no lo veo, pero sé, porque en otros momentos lo he visto, porque he oído a personas en las que confío, que han experimentado esto mismo y que me han dicho que esto es verdad, entonces confío plenamente en ellos, me llega al corazón lo que dicen y confío. Y creo que es importante también rodearse de muy buena gente. Creo que realmente eso es muy importante. Buena gente no es que en sí ellos sean buena gente o no, sino que sea buena gente para ti. Y con buena me refiero a que para ti sea beneficioso. En el sentido de que sean capaces de apreciarte. Es decir, que cuando te ven, vean en ti eso que tú a veces no puedes ver. Eso que tú sabes que eres, pero que a veces no puedes ver. Eso es a lo que me refiero con gente buena. No significa que toda la gente buena te vaya a querer, porque no es que la gente sea buena o mala en sí, estamos hablando de que es buena, con buena me refiero a que es buena para ti en ese momento, es buena porque tienen esa capacidad y esa conexión contigo de poder ver tus facultades o ver tu esencia, tu corazón, como tu intención última, ¿no? Aunque a veces pues pueda empañarse de mil cosas o lo que sea, pero son capaces de ver eso que a veces a nosotros, de nosotros mismos, nos cuesta. Eso es importante porque va a hacer una diferencia. Además, rodearte de gente que te quiere y que te aprecia y que ve, que te estima y que te
valora, esa es la palabra, valorar. Es decir, ven en ti un valor, ven en ti que tienes una función, ven en ti un potencial, ven en ti algo que tú puedes hacer, ¿no? Y que es como una característica natural en ti que si la llevas a cabo, pues que ellos confían en que es beneficiosa, útil y que te animan a desarrollarla, a vivir bajo ella y demás. Entonces esto es importante, realmente puede hacer mucha diferencia el tener compañía sí o no. Pero básicamente siempre se trata de hasta qué punto queremos involucrarnos con la eliminación de ese sufrimiento de raíz o no de raíz. Es decir, queremos simplemente temporalmente, de la manera que sea, deshacernos de ese malestar o preferimos mmm, ahondar un poquito más para poder, aunque duela momentáneamente, deshacernos de eso de una manera un poco más sustancial. Pues eso es lo que uno tiene que preguntarse. Y es la respuesta, yo creo que va a depender en base a las habilidades o capacidades o fuerza que uno tenga en ese momento. Como digo, si tienes una capacidad de afrontar todas esas incomodidades que va a conllevar el hecho de mirar ese dolor, si tienes la capacidad de esas incomodidades, como digo, manejarlas y gestionarlas de una manera que no te produzca muchísimo, ¿cómo se dice? Pues por muchísima perturbación, pues entonces hazlo. Ahora, si crees que te vas a convertir en un incordio para todo el mundo, para ti, y que vas a vivir un infierno, pues a lo mejor puedes esperar a un poquito más adelante, cuando te sientas más fuerte y tengas más herramientas, enfrentar todo eso que tienes dentro. Pero recordemos que no es, venga, lo dejo con la idea de ya no lo vuelvo a mirar hasta que vuelva a doler, sino que es muy útil si podemos ir mirando las cosas antes de que se conviertan en un dolor inmensurable, porque entonces es más difícil de tratarlas. Es como si una enfermedad la cojo antes de que dé unos síntomas muy agudos, pues aparte de que tiene más probabilidades de ser curada, voy a sufrir menos, ¿no? Porque si me espero a que la enfermedad dé completamente sus frutos a tratarla, pues eso me va a hacer que sufra más, ¿no? Entonces, si durante todo ese tiempo es como lo de hacerse chequeos médicos, ¿no? Yo nunca voy al médico, pero quiero decir, es ese símil, ¿no? Bueno, pues de procurarse un espacio a menudo en el que visites esos lugares que no te gustan y que te dan miedo. No para ser mejor, o sea, no para ser buena persona o no buena persona, sino porque sería como todos los sitios en los que crees que en tu casa hay un fallo, pues a lo mejor no tienes el dinero, que en este caso se correspondería con la fuerza, no tienes el dinero para arreglar todos los desperfectos de a una. Pero oye, poco a poco, antes de que se conviertan en algo que te va a costar mucho más, pues irlo reparando. Por ejemplo, tienes una pequeña humedad. Todavía no es una gotera que esté inundando el piso, pero si lo dejas mucho tiempo, a lo mejor sí, y ahí te va a costar más dinero y más quebradero de cabeza, ¿no? Si poco a poco todos los desperfectos, comenzando con el más urgente, les vas dedicando un poquito de atención en cada momento, pues poco a poco irás pudiendo arreglarlo todo. Si lo dejas todo para el final, pues bueno, será todo muy, muy divertido, muy hecatómbico. Así que es un poco lo que tú decidas. Espero que haya servido la pregunta. No espero que haya servido la pregunta, no espero que haya servido la respuesta. Y si lo que quieres son una pregunta muy específica de qué hacer, pues mira, te recomiendo que hagas yoga, te recomiendo que te des duchas frías, te recomiendo eso, que salgas a pasear, te recomiendo que busques, encuentres, escuches y te nutras de información que te resulte útil, bien sea en algo que estés estudiando o en contenido acerca de el autoconocimiento, cualquier cosa que sea que te llame la atención, nútrelo, nútrete de ello, infórmate, también nutre las áreas de tu vida en las que te gustaría en las que te gustaría evolucionar o producir cambios. Por ejemplo, si tienes algo que te entusiasma, pues dedícale energía.
haz cosas que sean buenas y bonitas, por ejemplo, llama a gente que pienses que lo necesite o que le haría ilusión escucharte, o envía un mensaje a personas que tienes pendiente, o contesta a esos emails que tienes pendientes. Es decir, haz cosas que sean constructivas, ¿no? Que nazcan desde el corazón, que sean bonitas y que además también van a afectar a los demás de manera positiva. Así que eso te puedo decir. Muchas gracias por hacer la pregunta y en otro momento contestaremos las preguntas más que hay del comentario que hicimos en YouTube. Así que gracias por estar aquí. Te envío un abrazo muy grande.